¿cómo es? Que tenés algún conocimiento de esos criterios. Eh, Esos criterios de selección un poco están resumidos en estos tres como globos o burbujas, que serían las características propias del sitio, las características de la especie y cuál es mi objetivo, ¿no? Eh, o cuál es mi destino. Eh, Porque yo, por ejemplo, si yo busco ejemplares que necesito la sombra en verano en una vivienda, pero en el invierno no necesito esa sombra, ¿por qué necesitaría sombra? Bueno, porque reduce la temperatura en verano. Bueno, en invierno también, y yo en invierno no necesito eso. Entonces, ahí tengo que pensar en una especie caduca y no una perenne. Tal vez la perenne tiene otra función, otro objetivo, que es, por ejemplo, en una cortina. Entonces ahí sí puedo aplicar con una perenne. Características del sitio, como decíamos recién, si va a una vereda, qué tipo de vereda es, el ancho de esa vereda, cuestiones de la normativa, digamos, de ordenanzas que establezcan distanciamiento, separación de tal lugar. Por ejemplo, es habitual, cuando no está escrito o a veces sí está escrito en las ordenanzas, a veces no, pero las ochavas de las esquinas, sino que la esquina no muere recta, sino que tiene una especie de diagonal, ¿no es cierto?, que une los dos lados de una calle. Esa ochava, la función que tiene la ochava en las esquinas es de seguridad vial, es decir, para que yo cuando me arrimo a la calle vea qué está viniendo del otro lado. Si terminara a 90 grados recto, eso no lo vería. O lo vería mucho más tarde para cuando llego con el auto. Entonces eso tiene que estar libre visualmente. No debe haber árboles, columnas, no debería haber nada. A veces hay. Bueno, eso. Otras características de la especie, bueno, el origen, si es nativo o introducido, si es los requerimientos que tiene, edáficos, los requerimientos de temperatura, requerimientos nutricionales, de riego. Todo eso va a tener que ser importante desde el punto de vista de que a futuro esa planta prospere. Es decir, si yo elijo un árbol que tiene un alto requerimiento de riego y después no lo puedo solucionar, no es potable, ¿no? Entonces tengo que elegir árboles con otras características. Otra situación que suele ser habitual es cuando yo tengo cables de media tensión o de baja tensión, depende, y hay que resolver con árboles que no entren en ese conflicto. Por eso es importante también elegir un árbol del tamaño correcto. Y por eso decimos que este es como una especie de axioma de la arboricultura. Si el árbol adecuado en el lugar adecuado. ¿No? Hay una imagen ahí que es como bien gráfica de lo que no debería hacerse, ¿no? Un árbol que es un eucaliptus, un tamaño que no es el adecuado para una vereda, plantado en una vereda, ¿no? O sea, eso no debería ser. Por eso decimos el árbol adecuado en el lugar adecuado. Eso me permite, o ese axioma, o ese buscar el árbol adecuado para el sitio adecuado, tiene que ver con nuestro objetivo principal, que es maximizar los beneficios de los árboles, pero reduciendo los costos de mantenimiento. Por eso tenemos que ser muy precisos en la selección de árboles. Algunas cuestiones que yo les resalto acá. Bueno, destinos de uso, cuando yo me voy en detalle de los criterios de selección, si va a ser para veredas, puede tener una característica especial. Ya hablamos un poco de la forma, ¿no? Recuerden que hablamos del árbol con el eje único, cuando va a vereda. En parques, plazas puede tener otra forma más, no tan estricta, sino que podemos buscar otro tipo de situaciones, de formas, ¿no? El tipo de destino, si va a una cortina, rutas, caminos, si va a una zona que es anegable temporariamente, tal vez tengamos que elegir especies que soporten esa condición. ¿Cuáles son algunas de las características del sitio? Bueno, ni hablar de la ubicación geográfica, que me define un montón de cosas desde el punto de vista del clima, ¿no? Las características del suelo,
las temperaturas, precipitaciones, la exigencia de humedad de la planta o de la especie, el alumbrado público, todo esto tiene que ver con acciones posteriores de manejo de poda y de la forma de la. Si hay redes aéreas, fibra, telefonía, electricidad, baja tensión, de media tensión, redes subterráneas, gas, agua, cloacas, eso parece irrelevante, y todavía para muchos sigue siendo irrelevante, termina de definir muchas acciones a 15 a 20 años de colocar un árbol. Si yo hoy mañana hacemos un loteo, o se inicia un loteo nuevo en una determinada localidad, y no tengo puedo prever esto. Sí, bueno, ¿dónde va a pasar el gas, el agua, las cloacas? ¿Cómo van a pasar los cables? ¿Qué ancho de vereda tengo? ¿Qué tipo de árboles voy a poner? ¿Dónde los voy a poner? Es un golazo. Y yo no planifico eso, no incluyo en esa planificación los árboles, y lo pongo porque al final tengo que poner árboles, que es lo que termina pasando, se encuentran con las casas que mueren de calor y dicen, bueno, voy a poner árboles. Terminan los árboles más o menos al criterio de cada uno, pero a veces plantan el árbol arriba de la línea de la, por ejemplo, de la red de cloacas, o del, perdón, de agua potable, supongo, o de gas. Entonces después hay conflictos que son difíciles de resolver. Bueno, eso es un poco, como decimos, las características del sitio y como decimos el tipo de uso. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que cuando yo intento elegir o seleccionar un grupo de especies para una localidad, es tener diversidad florística. Es decir, ¿qué es la diversidad florística? Es tener una variedad, una gama de especies disponibles lo más amplia posible. Eso me va a garantizar varias cosas. Primero, que al haber más diversidad florística, tengo menos chance de que una determinada plaga, una plaga específica de una determinada planta, me afecte todo el bosque urbano. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, como existen muchas localidades, 35-40% de fresno americano, el día que aparezca un problema, en algunos casos ya está empezando a aparecer con algunos escarabajos de ambrosía y eso, que afecte específicamente al fresno americano y sea insalvable el problema, me afecta el 40% del arbolado de una determinada localidad. Podría ser con otra especie. Por ejemplo, la chinche de encaje con el jacarandá. Si yo tengo una localidad de 30% de jacarandá, hay, no sé, supónganse 10.000 árboles y 3.000 árboles son los jacarandá, y hay un problema con la chinche de encaje, es altísimo el costo. Yo lo puedo controlar a la chinche de encaje, sí, puedo salir a resolver ese problema, pero es altísimo el costo. De ir a controlar o tratar de mantener a raya una plaga en 3.000 árboles. Distinto es si yo en vez de 3.000 tengo 500 o 600 árboles, 700. ¿No? Entonces lo que usamos es una regla, al que le interese está el trabajito científico, ahora no me acuerdo el apellido del autor, creo que Johnson, no, sí, no me acuerdo, que estableció hace muchos años que la famosa regla del 30-20-10. Esa regla lo que hace es garantizar una buena diversidad florística. ¿Y qué es el 30-20-10? Dice que al menos en una localidad debe haber como máximo un 30% de especies o de árboles de una misma familia, que no debe haber más de un 20% de árboles del mismo género, y que no debería haber más de un 10% de una misma especie. Entonces, supónganse, vamos al ejemplo del fraxino, que es un árbol muy común en nuestras localidades. Normalmente, ¿qué tenemos? Fraxinos americana, pensilvánica, fraxinos excelsior, y hoy está bastante, ya hace unos años se usa mucho el Uxicarpa, el redwood, que es el rojo. Entonces, a los nombres vulgares, rojo, dorado y fresno americano. Puede aparecer algo del europeo también. Bueno, pero en esas tres especies de fresno, si nos basáramos en estas proporciones, no deberíamos tener más de un 20% de ese género, el género Fraxinus. Entonces, de esas tres especies debería estar repartido ese 20%. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? En general, por lo menos lo que me ha tocado a mí conocer de localidades
en general tenemos, por ejemplo, es muy normal en la región pampeana, en la llanura pampeana, extendida para donde quieran que se extienda, pero lo que denominamos llanura pampeana, tener mucho fresno americano. Es una especie muy plástica, que se adapta muy bien, que crece bien y demás, y tenemos normalmente entre un 25 y un 40% de fresno americano en nuestras localidades, que es bastante alto. Esperen que no puse a grabar yo, así que ya lo voy a poner a grabar. Que me había olvidado. Ahí ya lo puse, Ramiro. Ah, bueno, estaba grabando, perdón. Recién me acordé. Bueno, buenísimo. Entonces le decía, debería no ser más de un 20% en ese ejemplo. eh, y no ocurre en la realidad. Bueno, otra cuestión por la cual uno selecciona árboles, y acá tenemos ejemplos del fresno rojo, es la foto de la derecha, el primer ejemplar es un fresno rojo, Niquidámbar, estos dos que siguen atrás, y esto es un cedro misionero. Esto es en mi ciudad, un cedro misionero, que es como tener un siberiano un perro siberiano en República Dominicana. Es una rareza absoluta y ustedes lo ven en invierno, me pega una vida bárbara la helada, pero bueno, ahí está sobreviviendo. Con lo cual, volvemos a esto, ¿no? Si uno evalúa por las características del sitio, no es un árbol para esta región. Pero bueno, es una rareza, es un ejemplar eh, eh, como rareza, nada más. Pero sí es cierto que a veces elegimos por estética también, ¿no? Los lapachos, que ahora muchas partes de nuestro país ya están en flor, o los palos borrachos, como este de la izquierda. También eso, obviamente, yo siempre creo que en las primeras clases lo charlábamos esto, ¿no? Es decir, el arbolado nació en algún momento hace muchos años eh, como una especie de, si se quiere, desde el punto de vista paisajístico, ¿no? O sea, donde hablamos del arbolado ornamental, hablamos del arbolado en la ciudad y decíamos el arbolado ornamental, como ornamento, como ornato, como algo que está vistiendo algo, que está enmarcando, que, bueno, encontrábamos valor desde el punto de vista paisajístico. Yo creo que desde hace unos años para acá, nuestra prioridad con el arbolado, ya se lo dije la otra vez, tiene que ver más con los servicios ecosistémicos que nos prestan, y sobre todo, y hace mucho hincapié, con su función como elemento de mitigación de efectos que ya están muy marcados del cambio climático. Y lo estético pasa a un segundo plano. Lo que no quiere decir que no lo valoremos más, sino que es un segundo plano. ¿Sí? Pero si yo tengo que elegir especies, mi último criterio va a ser, para mí, lo estético, ¿no? Bueno, árboles urbanos, cuando hablamos yo les decía hoy, bueno, cada localidad o cada región tiene una determinada particularidad desde el punto de vista climático. A veces, en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, esas particularidades se, se, se potencian, es decir, son exponenciales, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades que hay muchos edificios, mucho cemento, mucho hormigón, hay un alto reflejo de la radiación solar y ese reflejo impacta en los árboles, en algunos casos aumentando la temperatura, mayor evaporación, mayor estrés, en algunos casos daña la corteza, hay árboles que tienen corteza muy fina, y el calor o el sol puede quemarlos. Se impermeabilizan mucho los suelos, entonces es difícil que ingrese agua en el perfil de suelo. Y eso poco tiene que ver a veces con la región donde está. A ver, sí tiene que ver, lógico, pero se ve maximizado, ¿no? No es, a veces un árbol, no sé, qué sé yo, en Luján, que está a 50 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, no sé, un ficus, por decir una especie, tiene un comportamiento mucho más dócil que un árbol que está en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, que climáticamente es en la misma región, pero están en dos situaciones completamente diferentes de factores de estrés para el árbol, ¿no? Bueno, los atributos del suelo hay un montón, pero recuerden que los suelos urbanos siempre decimos que son suelos altamente antropizados en general, es decir, muy modificados por el hombre. Y cuando hablamos de suelo, recuerden que
no nos referimos estrictamente, voy a volver a esta imagen, yo no me puedo remitir solamente a hablar del suelo urbano para el árbol como este sector donde está en la vereda, sino que estos árboles, recuerden que hay raíces que exploran y pasan por acá abajo y se van para este canterito, y hay raíces que están por acá abajo del asfalto también. Entonces, para mí el suelo urbano es todo. Por lo tanto, está altamente antropizado porque cuando hicieron el asfalto se antropizó completamente el perfil del suelo, ¿no? Todos los horizontes naturales que tiene desaparecieron, o por lo menos los más superficiales. Eso altera muchas cosas, de las cuales los árboles se aprovechan, ¿no? La infiltración de agua, la retención de agua, la densidad de ese suelo, la compactación del suelo. Va a haber una mucha menor microflora y microfauna ahí abajo, que se asocia, recuerden, con las raíces, micorrizas, insectos. Hay un montón de situaciones ahí que ocurren ahí abajo que se ven reducidas por esta antropización. En algunos casos puede haber salinidad, contaminantes propios del urbano, aceites líquidos de lavado en la construcción, detergentes, bueno, un montón de cosas. Bueno, esto voy a pasar. Nosotros lo que hacemos, yo en esto que les voy a mostrar acá, es una especie de cómo cada región tiene un determinado grupo de especies para su localidad, ¿no? Cómo ha elegido. Una vez que nosotros, fíjense que venimos diciendo, bueno, vamos como tamizando en función de distintas características, ¿no? Un primer tamiz podría ser el clima y el suelo. Otro tamiz podría ser, no sé, qué sé yo, las alturas, los tamaños, el tipo de vereda, el ancho de copa y demás. Y en función de eso vamos como tamizando y nos vamos quedando con un grupo de especies que nos parecen más óptimas para esa localidad. Esto, no entremos en detalle mucho con las especies, pero sí les voy a mostrar, creo que son 2 o 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y no me acuerdo si está Tucumán, me parece. Entonces, fíjense acá, estas especies aptas para veredas, provincia de Córdoba. Veredas chicas, así está tal cual de un manual que creo que está en la bibliografía, si no me lo recuerdan y se los busco, de la provincia. Entonces, fíjense, para veredas chicas, 1,50 m a 2,5 m de ancho, estas son las especies que recomiendan. Hay muchas nativas. Brea, durazno de campo, lagaña, pero esas son todas nativas. Hasta por acá está el sen de campo, sombra de toro, piquillín. Y después ya hay exóticas. Ciruelo, crespón, durazno de flor. Están un poco las características. En el caso de Tucumán, por ejemplo, aparecen, fíjense, especies en verde de un determinado tamaño, podríamos decir que son, fíjense que para anchos de vereda de 2,5 hasta 3,5, las en amarillo aparecen como veredas un poco más anchas, veredas intermedias, 3,5 a 5, a 3, hasta un poco más de 3,50, y las últimas, las naranjas, veredas más anchas, ¿no? La más ancha de todas. Fíjense que aparecen las últimas plátano, ibirapitá, tipa, acará, hay una mezcla de nativas y exóticas, lo mismo por acá. Fíjense que en el caso de Tucumán, bueno, el tipo de follaje, perennio, caduco, el ancho de vereda lo dijimos, la clasificación por la altura máxima de la copa. Entonces, todas estas referencias me sirven a mí al momento de, yo tengo una casa, no sé, ¿no? Tafí del Valle, no sé, Tucumán. ¿Qué vereda tengo? Bueno, vereda 2,5. Tengo, fíjense que dice, problema más importante, conflicto con el cableado, si tiene una C, raíces, si hay una R, invasora, y frutos, si es que tiene algún problema con la fructificación elevada y demás. Bueno, en función de eso yo elegiría en Tucumán en base con esta tabla, ¿no? Ahí Fabricio tiene la mano levantada. Dale, pregunte nomás.
Sí, te quería preguntar, ahí, digamos, dentro del listado que mostrás, menciona, por ejemplo, a la tebetia peruviana. Sí. Digamos que como el guarán es un árbol que tiene madera muy blanda, digamos, eso, digamos, como un árbol en vereda, digamos, ¿cómo se piensa? Digo, porque corre peligro de desgajarse la rama. Bueno, mira, yo desconozco exactamente cómo es la selección. Yo tengo mis reservas de esto porque no soy quien desarrolló esto. Yo les transmito esto. Yo ahora después les voy a mostrar qué hice yo y qué criterios tuve. Si yo, por ejemplo, hay especies eh, que no recomiendo. Ahora les voy a decir por qué. Y en algunos casos por lo que voy a decir. No sé si por a ver, ejemplo, Sauce y Álamo. Es una especie que yo descarto en realidad, por ejemplo. Eh, ¿Por qué razón? Porque son, como decís vos, especies de rápido crecimiento, pero el rápido crecimiento implica una madera muy blanda. La madera muy blanda es susceptible a quebrarse por el viento y además, como ya vimos, también a el ingreso de patógenos que la terminan convirtiendo esa madera en una debilidad y aumenta la debilidad mecánica. Es un riesgo de quiebre o de caída. Entonces yo eso lo descartaría. Después lo que hay especies que yo en particular encuentro, no yo solo, pero encuentro como no tan óptimas por la estructura de copa. Ejemplo, paraíso sombrilla, ejemplo acacia casque rouge, y ejemplo la otra que es invasora, que es parecida a la acacia visco, y ahora no, se me escapa el nombre. Bueno, ya me voy a acordar y se las voy a hacer las nombres. Y si aparece por acá, se las nombro. Pero sí coincido con vos que no desconozco cómo es el guarán en cuanto a la calidad de su madera, pero sí, sí, como decís vos, no sería una especie recomendable. Sí pasa que a veces es difícil cuando uno empieza a ser muy fino con los criterios, te quedas con dos especies nomás. Y volvemos a eso del 30-20-10, ¿no? Es decir, tratar de tener una buena diversidad florística. Entonces, esa es también la clave. Yo, por ejemplo, el crespón no es una especie que a mí me guste para vereda. Eh, lo que pasa es que en veredas muy angostas te complica especies más grandes, ¿no? Yo ahora vamos a ir viendo cosas que me parecen más razonables a mí, pero esa es mi opinión. Bueno, voy acá con algo. Esto es provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, fíjense. Acá dice árboles de segunda magnitud, altura de 10 a 15 metros, de varias. Aquí, fíjense que está el nombre vulgar, especie, el origen, la copa, si tiene piforma, la altura promedio. No, perdón, debe ser el diámetro de la copa esto, porque la magnitud es de 10 a 15 de altura. Tipo de hoja, flor, bueno, como crecimiento rápido, medio. Es una especie de orientación, ¿no? Sombra, qué tipo de sombra tiene, vieron que hay follajes más densos, menos densos. Si resiste o no resiste heladas, cómo se multiplica. Y uso en el espacio público, de algún modo, es como decir, bueno, ¿qué veredas puede destinarlo? ¿No? Una vereda ancha, una vereda mediana. Esto que es clave, esto está muy bueno, porque de estas tres que yo les muestro, para mí es la mejor cita. La distancia entre plantas, que eso es clave. Una de las claves para que no ocurra esto, que es, fíjense, ¿qué ven acá? Una vereda que está detonada de las raíces. Entonces, lo primero que hacemos es decir, che, mirá, el problema acá es que el árbol tiene un sistema radicular, y son frenos americanos, no hay una gran complejidad. Lo que ocurre es que hay 3 frenos americanos plantados en 6 metros, 6 metros y medio. Cuando, no sé si está por acá, pero fresno americano, fíjense la distancia de plantación, 8 metros. Tiene que ser 7, 8 metros. Entonces, si yo en 6 metros y medio, que debería tener como mucho 2 árboles, tengo 3, y tengo un suelo, como les muestro en esta vereda, que es una vereda normal, ya de por sí el árbol tiene una mínima cazuela, la vereda es bastante angosta, miren ahí la referencia con las personas caminando, es una vereda de 2 metros y monedita. Es lógico que esto es casi como una maceta, ¿no? Entonces,
hay un problema de competencia por un recurso escaso. Bueno, vuelvo acá a Santa Fe. Bueno, hay varias ahí. También hay algunas nativas que aparecen. No, y hay un listado de especies no adecuados para vereda. Entonces, ponen coníferas. Recuerden que esto es un listado para veredas. Básicamente, y hacen hincapié en que araucarias, porque la araucaria, recuerden que tiene un fruto importante, un tamaño grande, puede pesar 108 kilos, y eso cayendo de 10-12 metros de altura, es lo mismo que una bala de un cañón, ¿no? Si pegan la cabeza, no la cuentan. Y además porque las coníferas son perennes, y en realidad muchas veces en vereda lo perenne no es lo más adecuado. Por esta necesidad de tener sol en invierno, necesidad de que ingrese la luz en invierno. Los álamos y los sauces frutales, los frutales tiene que ver básicamente con la dificultad de lograr una buena forma en la vereda y además por lo difícil que es después gestionar árboles frutales que, imagínense los naranjos, no sé si algunos viven en localidades que han visto frutales. Yo viví unos años en La Plata y en la calle 47, era la calle que se llama del Naranjo, son 3 o 4 cuadras de Naranjo, y es un perno. Y si en Valencia, por ejemplo, en España también, tiene que salir la municipalidad a cosecharlos porque después se caen, se pudren, se llena de bichos, de moscas, se patina la gente. Entonces, es como que el frutal en la vereda no es lo más adecuado. Tal vez sí un frutal seco, podría ser, no sé, un nogal, un pecán, no sería un gran problema. Las palmeras tampoco van en vereda, porque no están prestando un servicio ecosistémico. Poca copa tiene una palmera, y además es muy difícil de gestionar la poda de una palmera que tiene, recuerden, un tema único que crece para arriba. Yo tengo que cortar ese meristema, se terminaron palmeras, ¿no? Los eucaliptos, gomeros, bueno, hay varios, ¿no? Hay un montón. Y a su vez, la provincia de Santa Fe nos dice cuáles son las especies exóticas invasoras que obviamente no se deben plantar para la provincia de Santa Fe, al menos, de estas especies que ustedes ven acá, por lo menos en la provincia de estoy yo, en La Pampa, algunas se comportan como invasoras, provincia de Buenos Aires igual, otras no tanto, pero fíjense que estas especies exóticas invasoras, algunas se comercializan en viveros. Te van a un vivero, pueden conseguir esto. Un gusto. Mínimo eso lo van a conseguir. Las moras también. Y los paraísos todavía en algunos casos se siguen consiguiendo. Sí, bueno, si alguno, no sé, yo escucho ruiditos, si alguno quiere preguntarme, para, Bueno, no me estoy acordando del nombre de la que yo me quería acordar. Ya me va a salir. Seguimos. Entonces, ¿qué hicimos? Yo fíjense acá armé algo, esto que yo les he mostrado son 3 provincias. Y yo armé un listado de árboles para uso urbano. Básicamente está orientado para veredas, pero también puede ser para plazas y parques. Para localidades pampeanas o de la región de la llanura pampeana. Y fíjense, un poco les voy a mostrar el proceso de cómo se hizo la selección. Uno de los objetivos clave por los cuales van a ver esta selección de árboles es los gálibos. El gálibo le llamamos a la distancia mínima que hay para que de circulación libre, es decir, qué altura mínima tiene que tener a la primera rama para que pase un vehículo, ¿no? Generalmente son 4 metros en veredas. Y como yo le decía, en veredas eso nos obliga a utilizar árboles de al menos 8 a 10 metros de altura final. Eso es como una característica para que yo arranque a definir especies. En una vereda yo necesito mínimo 4 metros, y si yo necesito mínimo 4 metros de despeje, voy a necesitar árboles que al menos tengan 8 a 10 metros de altura final. Cuando veamos la siguiente clase de poda van a ver por qué es eso. Pero quédense con que
en un árbol si yo necesito 4 metros de despeje, necesito tener árboles de 8 a 10 metros de altura mínimo. Bueno, esto es una lista de especies preliminar. ¿Cómo se hace una lista de especies preliminar? Bueno, en función un poco de la bibliografía, de lo que uno ve en la localidad, en la región, especies que uno ve creciendo, y saber qué especies encontramos, o cuando uno hace una especie de revisión bibliográfica, qué especies aparecen óptimas para esta región. ¿Recuerdan? Llanura pampeana. Entonces aparece árbol de Judea, escumilla que vimos recién, sapindo, en la cualrauteria, un árbol muy bonito que tiene otro nombre que no me voy a acordar el nombre del lugar. El fruto es como un farolito, parece el farolito, bueno, no, creo que le dicen paraíso de la China también, bueno, pero es un árbol muy noble, muy rústico, pero pequeño. Entonces fíjense acá, marcamos nosotros cómo se comportaba heladas, si tenía una resistencia baja, moderada o alta. En este caso la espumilla tiene una resistencia alta a la sequía y alta a la helada. Tipo de suelos que prefiere, la altura final y el diámetro final de copa. Entonces aparecen varias. Acá estas primeras son las más chiquitas, más pequeñas, y para acá empiezan a aparecer las un poco más grandes, ¿no? De tamaño más grande. Y de ese listado empezamos a purificar ese listado. Entonces, fíjense, acacia de casperrush, un poco lo que yo les decía. ¿Por qué? La experiencia nos dice que la acacia de casperrush es una acacia blanca injertada con injerto de copa. No sé si la conocen, es una flor rosada, ¿sí? Una inflorescencia rosada, con flores rosadas, o fucsias. ¿Qué pasa? Esos injertos de copa, como la acacia bola, también, son bastante sensibles a medida que se va desarrollando. Ustedes piensen que un injerto es un tejido que se encuentra con otro tejido y que van a crecer toda la vida, ¿sí? O sea, son dos tejidos distintos que se amalgaman, pero que no se amalgaman tanto. Entonces, en ese cuello donde está el injerto es una zona sensible, por lo menos en estas especies. Hay otras que tal vez no tanto, pero en la casa de casquerrush, árboles de 10, 15 años que ya empieza a tener un tamaño más o menos importante y el viento empieza a impactar distinto, sufren quebraduras. Además tienen una especie, voy a tratar de dibujarlo acá, hace esto. Es decir, como tiene muchas ramas insertas desde el punto central. Al igual que el paraíso sombrilla, por ejemplo. Y eso es una estructura débil, porque toda la carga va a este punto, pero hay un montón de uniones de ramas ahí adentro. Entonces eso no es recomendable. Entonces fíjense, la acacia frisia también, es una especie que en esta zona es bastante sensible con eso, con su estructura frente al viento. Entonces fíjense que de ahí se pulió ese listado a 4 especies que desaparecieron. Perdón, esto está mal. Acacia frisia yo le marco porque está corrido el rojo. Ahí, espumillo crespón y la casquerrush. El sapín, estas van y esta va. No está mal luz. Bien. Acá sigo con otro listado, son especies un poquito más grandes. Esas eran las más pequeñitas. Acá empezamos, fíjense, aparece el paraíso variegado, parasol de la China, sincomoro. Hay un montón de especies que, por bibliografía, por ahí es un criterio válido para la región, por clima a veces, pero mora híbrida no va. En Montana tampoco. La Gledicia tampoco. Acá está mal marcado, porque la sofra sí. El olmo, este tampoco. Este tampoco. Y, perdón, a ver, y el otro que no está es este. Están corridos los rojos, pero ahí les estoy marcando cuáles son los que no van. A ver si me queda alguno más. El árbol del cielo tampoco. Y paraíso tampoco. Este paraíso variegado, sí, recuerden que esto está hecho en 2010.
yo hoy tengo algunos reparos con algunas especies que en ese momento parecían que podían andar. ¿Por qué saqué algunas de acá? Bueno, primero porque después es difícil, esto por ejemplo es difícil de conseguir, vivero. Y con estos dos pasa lo mismo, sobre todo con el Montana Aurea que con la casa de Casterrush. El tipo de injerto que tiene es un injerto de copa que no es muy noble después mecánicamente. Parasol de la China, hojas grandes en zonas de viento es un problema. Hojas, digamos, de lámina grande, a eso me refiero. Lo mismo pasa con la catalpa, que no sé si estaba marcado o no, pero esta es otra que después terminó saliendo. Los paraísos en general también los dejamos de usar. En el 2010 no era todavía un súper problema, pero hoy sí, por la enfermedad que es un micoplasma, la tristeza del paraíso, no sé si escucharon hablar. Arrancó en el norte, Misiones, por allá en Corrientes, hace un montón de años, ha ido avanzando hacia el sur. Un micoplasma es una especie de virus, llega a ser un virus, está en el medio entre un virus y una bacteria. Y ese micoplasma se transmite por una chinche que es el vector, digamos, que transmite de una planta a otra, provoca por eso se llama la tristeza del paraíso. Van a ver las hojas del paraíso como pareciera que está llorando, porque tiene como una especie de atrofia foliar, las hojas están como más finitas, y en algunos casos eso se ve cuando, por ejemplo, arranca a abrir las hojas en primavera, y al poquito tiempo se empieza a ver como amarillea la copa, y a veces en meses el árbol se defolía completamente y se muere, a veces dura 1 o 2 años y se muere. Y bueno, no hay solución, o sea, no hay control químico de eso. La solución es erradicación. Así que mi recomendación es no comprar paraísos, no plantar paraísos. Y de hecho hoy es muy raro ya conseguir paraísos viveros, ¿no? Pero bueno, en algunos lados todavía se venden. Bueno, de esa lista que yo les hice una purificación de algún modo, nos quedó un poco el listado final y la clasificamos en 3 tipos de veredas. Veredas tipo 1 son veredas que tienen al menos 3,5 metros. Entonces van especies más bien grandes. Sófora, los fresnos, Acer sacharum y sacharinum, la acacia visco, que hoy yo les diría, en nuestra región hay algunos problemitas con mortandad en los 10, 12 años por problemas de hongos de suelo. Estas, las gledicias van también. La gledicia recuerden que la gledicia es la acacia negra que es invasora, pero estas, que son Sumbus, Rubileis y Nermis, son todos injertos que no fructifican y que tienen un interés paisajístico o ornamental. No es la que yo primera opción que tomaría, pero bueno, viendo esto de tener la necesidad de tener una diversidad florística, son especies que se comportan bien. Y ahora, perdón, Ramiro, Sí. ¿no tiene también el problema la acacia negra de las espinas? Sí, pero acá tenés esta Inermis, que es una variedad que no tiene, es justamente por eso se llama Inermis, porque no tiene espinas, y si mal no recuerdo, estas dos tampoco. Ajá. La Zumbur casi te diría que, casi con seguridad que no tiene espinas, no recuerdo la Ruby Lace. Pero son interesantes, sí. Insisto, no es mi primera opción, porque no es un árbol que a mí me guste demasiado, tiene una copa complicada después de mantener o de gestionar con poda. Pero como muchas leguminosas, como las leguminosas nativas nuestras, ¿no? Los Neltuma, Salgarrobos, Caldén, Pinillo, después son complicados de mantener. Pero bueno, de gestionar con poda implica, a ver, no, pero no es complicado, sino que necesitan una intensidad distinta que un fresno, tal vez. O sea, más intervenciones de poda para lograr la forma que uno quiere en verbo. Lo cual hace que tener desde un municipio, por ejemplo, personal capacitado, la constancia de hacerlo, que sea una política de largo plazo. Bueno, a veces no se da eso, entonces a veces terminamos cayendo siempre en las 3 o 4 especies que nos hacen
tener un 30 o 40% de una especie en una localidad. Bueno, algunas más ahí, el almés, a mí es una especie que me gusta mucho, el Celtis australis. Es europeo, ellos le llaman el algarrobo europeo, creo que se llama así, el algarrobo europeo, también, si mal no recuerdo. Y como es un árbol muy lindo para mí, para ver, muy rústico, muy noble. Se pueden incluir frutales como el pecan, por ejemplo. A mí me parece que es un árbol, y yo lo he visto en veredas acá, andan muy bien, y no es un gran problema su fruto, porque no es un fruto húmedo, sino que es un fruto seco, cae seco. Al principio obviamente es un fruto más bien carnoso, pero después lo que cae es seco. Así que y no es algo, un fruto, a ver, peligroso, riesgoso desde el punto de vista del peso, ¿no? Bueno, veredas tipo 2, es decir, una vereda un poquito más angosta. Ahí siguen algunos fresnos, el rojo y el dorado, que son más pequeños que el americano. Los acer también siguen, las lindicias también, aparece el aromo. No es una especie que a mí me gusta demasiado también porque es poco longeva. El sapindo, esa cuadreuteria, que yo les decía. La Bachelia caven o la Acacia caven, ahí aparece, pinillo. Puede ser también melanoxylon, que es otra variedad de acacia similar al aromo, porque tiene otro tipo de hoja. Me olvidaba, fíjense que acá decimos canteros grandes, ideal vereda jardín, es decir, todo el ancho de la vereda, todo el largo de la vereda, perdón, todo el ancho de la vereda por un determinado largo. Distancia entre plantas de 8 a 10 metros en estas. Esto le llamamos vereda jardín, es decir, un ancho de, qué sé yo, 1 metro, 1,20 m, pero todo el largo de la vereda, del frente de la vereda, que sea superficie absorbente. O canteros muy grandes, lo recomendable. Acá la distancia se achica un poquito, a 6-8 metros. Y las últimas, fíjense qué difícil, ¿no? Encontrar especies pequeñas, porque recuerden que tenemos que tener, o tratar de tener 4 metros de gálibo, de despeje de altura libre para que circule un vehículo. Piensen que un camión, piensen en camiones grandes. En una ciudad, una localidad es lo habitual de ver, camiones recolectores de basura, colectivos, motoniveladoras, no sé, camiones que llevan cereal. ¿Qué tiene? 3 metros, 3 metros y pico. Entonces necesitamos 3,5, 4 libres. Entonces necesito ese despeje y se complica con árboles pequeños. Con esto también se va a complicar con alguno de estos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles aparecen? La cuadreuteria que veíamos recién, el Pyrus calleriana, yo lo pongo ahí, pero me gusta mucho. La acacia visco, perdón, el pinillo, árbol de Judea, eso es un árbol que a mí me parece, por lo menos en nuestra región, un árbol muy interesante. ¿Cómo es el nombre? Cercis siliquastrum, es muy lindo en flor, es una leguminosa. La espumilla crespón y el manzano de flor. ¿Qué salvedad Guayacán? Siempre buscamos canteros grandes, superficie absorbente de 1 metro de ancho por toda la cuadra, el resto solado transitable. Acá la distancia se puede achicar a 5 metros. Fíjense que estamos hablando ya en especies chicas 5 metros. Y es muy normal de ver en veredas 3 metros o 3,50, muy, muy cerca. Observar los retiros municipales, ahora les voy a mostrar por qué esto y a qué me refiero con los retiros municipales. Y evaluar, esto sí es muy importante, la posibilidad de plantar en la cinta de tránsito vehicular, porque me va a permitir usar especies de las veredas tipo 1 y tipo 2, de las que veíamos recién, para lograr los despejes necesarios, de eso que hablamos, de los 3,5 metros y los 4 metros, que se va a complicar mucho con las especies de la vereda tipo 3 de estas de acá. Es decir, ¿qué estamos diciendo? En veredas muy angostas, esto es Carmen de Areco, no es Suecia, bueno, esta sí, esto es Europa, la primera de la izquierda, como si Holanda o España. Pero esto no es muy lejos, es Carmen de Areco, es a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. No es primer mundo.
Acá es alguien que un día decidió que se podía hacer esto. Eso que ven ahí son jacarandá. Y fue una muy buena idea. ¿Por qué? Porque yo tengo una vereda muy angosta, que puede tener esto un 80 como mucho. Eh, ¿Qué pasa en una vereda de un 80 de un centro, una zona céntrica? Mucho local comercial, alto tránsito. Es muy difícil lograr tener un árbol, si yo tuviera un arbolito acá, con el cantero necesario. Sería imposible o muy difícil. Y además otra complejidad, que acá abajo seguramente pasan servicios. Lo que no vemos arriba está abajo, gas, agua, seguro y probablemente electricidad. Entonces esa competencia por un espacio reducido es un problema. ¿Qué encontraron en esta localidad? Algo muy simple, plantar en la cinta asfáltica. Hay que generar las condiciones, lógico, pero fíjense que acá hay un cantero, ahí se llega a ver, pero muy buen tamaño, y si esto se genera el volumen de suelo óptimo, es decir, ese suelo antropizado, compactado si es necesario para una cinta asfáltica, se modifica para plantar árboles, es un golazo. Esto no les vamos a decir que es habitual, pero en ciudades de Europa es casi, hay una tendencia a esto, ¿no? Bien. Se puede decir que, ¿cuál sería la contra de esto? Que venga alguien y me diga, che, bueno, pero mirá, eso le roba espacio al estacionamiento de autos. Si yo antes podía estacionar 6 autos en la cuadra, ahora puedo estacionar 3, qué sé yo. Primero que la cuestión acá importante es que, eh, fíjense que esto es una cuadra que a lo sumo tendrá 4 árboles, 5. Está muy bien distanciado ahí. Debe haber 8, más de 10 metros entre árboles. Sí, 10 metros seguro, un poco más tanto. Así que está bien. Pero además, hay otros ejemplos, ¿no? De cómo se gana espacio a la calle, en este caso, se genera un espacio donde se achica un poco la calle. Esto es una especie que tiene una función de reducción de la velocidad. Para que si yo tengo una calle que se circula a 40 y entro en una zona residencial, lo obligo a quien se manda acá a disminuir la velocidad. Y a su vez gano espacio para poner árboles. Fíjense cómo cambia una ciudad, o una cuadra, perdón, la misma cuadra, con árboles y sin árboles, ¿no? Y generando el espacio, porque acá no tenían el espacio. ¿Qué les quería decir de esto que se me escapa? Bueno, sí lo que les quería decir es que muchas veces, como decimos, ¿no? Uno podría plantearse que le robamos espacio al auto. Y el otro día creo que lo hablamos también, no me acuerdo si fue una de las últimas clases, que es habitual ver en muchas localidades la invasión, que no, yo no lo veo mal, la invasión de este espacio en las confiterías, ¿no? Que tienen un espacio de, de madera, un deck de madera con mesas de la confitería, de un restaurante o lo que sea, de un bar. Y incluso hasta es legal, porque el municipio lo regula y dice qué tamaño tiene que tener, cómo se tiene que construir, con qué material y bla, bla, bla. Entonces, y nadie se queja de que eso reduce el espacio de estacionamiento de los autos, ¿cierto? No nos parece mal en general. Habrá algunos que sí, pero en general a nadie le parece mal. Entonces, si como si eso se puede poner, tranquilamente se puede hacer esto. Que sería mucho más válido que tener unas espumillas medio ahí tristes, en una situación de estrés, con un mínimo cantero. Bueno, hay otras, en esa lista que yo le decía, que decíamos tipo, como yo marcaba, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vamos achicando el tamaño de planta. Otra cosa que yo considero muy importante es las especies adecuadas para plantar bajo las líneas de media tensión. ¿Por qué esto lo considero muy importante? Porque la línea de media tensión no la va a correr nadie. Esto que ven en la foto es línea de media tensión. Línea de media tensión son 13.000 voltios. Y acá se ven las dos. Fíjense, esto que se ve ahí en bien oscuro es un cable preensamblado que tiene 330 voltios, 380, perdón. Es la energía trifásica, que es la que nos llega, la que pasa por la vereda de cualquier casa, de cualquier localidad, y que nosotros no, sino la empresa que provee el servicio, tac, nos conecta a nuestra casa. Esta línea
normalmente va a 6 metros de altura, 5,50 puede ir como bajo, pero no más de 6. Y ese cable preensamblado está preparado para ir entre las copas de los árboles. O sea que eso no es problema. Vamos a ver cuando veamos poda, qué tipo de poda aplica para este tipo de situaciones. Esta es completamente diferente, porque acá hay 13.000 voltios, y el nivel de seguridad que requiere eso es completamente distinto a esto. No es lo mismo que alguien tenga una descarga, que lo puede matar también, de 220, 380 voltios, que tener una descarga de 13.000 voltios. Las chances de morirse, obviamente, son mucho más altas con 13.000 que con 380 voltios. Entonces, la distancia de seguridad a esto es necesaria y está regulado. Y esto tiene en general, la altura a la que van es un poco más que esos 6 metros, a veces entre 8 y 10 metros. Mínimo 8, normalmente está en 9 y puede ir un poquito más. Entonces ahí ya es distinto, porque yo ahí no puedo o no debería tener árboles que estén en contacto con la línea. Cualquier árbol que entre en contacto o cercano a la línea implica que la empresa que hace mantenimiento, que ustedes lo verán, le pega el hachazo, o sea, el guadañazo. Como ven con este plátano. Este es un caso típico de algo que está muy mal, es decir, una persona que tal vez en su desconocimiento no tiene por qué saberlo, fumivero y dice, che, quiero un árbol para vereda. ¿Qué árbol? El plátano es ideal para vereda, perfecto. El tipo fue, se compró un plátano y lo plantó. Pero esa persona, y este es un ejercicio que hacemos mucho con Fran en el final. ¿Qué le decimos nosotros? Che, mira, yo tengo una vereda de 4,5 metros y arriba tengo una línea de media tensión. ¿Qué especie me recomendás? Entonces, por 4,5 metros podría ser un plátano. Incluso fíjense la distancia de plantación. Para allá, recién el primer árbol, que es una espumilla, está bastante lejos. Para este lado hay algún arbusto y debe haber algún árbol por acá. Está perfecto, pero hay un problemón, que es la línea de media tensión. Y fíjense lo que hace la cooperativa, ¿no? Por ahí la foto no es tan clara, pero miren, ahí está el desmoche, ¿no? Y en verano, fíjense el residuo ahí está el residuo de la poda. Yo esta foto la saqué porque pasé y habían podado hacía minutos. Y era pleno verano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando yo sé que tengo una línea de media tensión, tengo que elegir árboles que estén dentro de ese rango debajo de los 8 metros, como altura final. Entonces, vamos a encontrar algunas especies que están en ese rango o que están justito, pero que con la poda más o menos lo acomodo. ¿Se entiende? O sea, puede estar en 10 metros, pero con una poda de reducción de copa, que la vamos a ver, me permite trabajar debajo de, tener un árbol con una forma adecuada, sin estropearlo la poda, debajo de la línea de media tensión. En cambio, un árbol como el plátano, que puede tener 20 metros de altura, si yo sé que esto tiene 10, esto está a 10 o a 8, y el árbol va a tener una copa de 20 metros de alto, siempre voy a obtener un problemón. Un problemón desde el punto de vista del árbol, que lo destruyo, todos los problemas que se generan a partir de hacer una mala poda, pero además el costo de esto, el costo de mantener esta copa siempre, una copa que como potencial tiene esto, mantenerla casi constantemente en esta estructura, es un costo altísimo de mantenimiento. Entonces, elegir buenas especies adecuadas, no buenas, es lo ideal. Ejemplos, algunas, aromo, bueno, acá aparece la casa del unifolio, el anoxilo, el freno dorado, espinillo, sapindo, puede ser el peral de flor, algarrobo blanco. Tomen algunas entre comillas, pero bueno, en general este grupito de especies está. Bien. Esta lista que yo veníamos mostrando, también hay un grupo de especies adecuadas en esta región que tienen más que ver con un uso ornamental. Entonces, en ese uso ornamental, para esta región, pensado para plazas, parques, paseos, una cortina que podría ser una cortina de, por ejemplo, vieron que es habitual, todavía nos quedan muchas localidades, en la zona de las vías del tren, los galpones o una planta de cereales, de acopio de cereales, que genera polvillo, que genera ruido, qué sé yo, incluso un impacto visual que no es tan interesante, se puede generar una barrera
verde contra eso. Entonces, bueno, aparecen algunas especies, algunas van a ver que ya estaban, pero ahí podemos jugar más con algunas coníferas, ¿sí? Pino, ciprés, cedro, ahí podría ser araucaria en un ornamental, hay que ver cómo resolvemos el problema del fruto. Puede aparecer eucalipto medicinal, que es una especie no tan alta, no tan grande. Los robles, bueno, varias. Nativas, ¿eh? Tenemos Neltuma, Neumas prosopis en Neltuma, pero pueden aparecer otras nativas extra región, en este caso que yo les planteaba para la región pampeana, la pacho, para borracho, pero con protección contra heladas durante los primeros 2 o 3 años. Y otras, que es muy habitual que la gente se traiga del sur, Arrayán, Lenga, Coihue, no soportan las condiciones climáticas. Es una tirar la plata a traerse, a veces traen Arrayanes y los tienen en una macetita a la sombra, 3, 4 años. Yo he visto gente que hasta le echaba hielo de la cubetera en la maceta para que, no sé, para que, pero bueno, no prospera. Hay algunos ejemplos de pinillo el de arriba y los otros, y este de acá es un chañar. Algarrobos. Les decía la tristeza del paraíso. Fíjense, ven que está, no es un error de la foto, es así la hoja. Ven que está como atrofiada y parece que está como lagrimiendo. Esto que se ve, estas manchas amarillas, la copa es el inicio del problema. Así se empieza a ver como parcheada la copa amarilla. El follaje, eso indica que ya está el problema y que catacum. Y siguiente paso es ver esto. Uy, el árbol que se murió completamente. Y como en el vecino en el proceso el año que viene es el candidato el que está ahí. Bien, ejemplo de una vereda, una calle de plátanos, fíjense, un barrio, si quieren, residencial, es decir, con casas en terrenos grandes, con casas que no están en el frente, no es un centro, no es una zona céntrica, una zona comercial, podría ser, eso no inhabilita el uso de los plátanos, pero acá es mucho más fácil, veredas muy anchas, y una distancia entre plantas de 10 metros. Esta es la misma calle, pero con otra visión. También pinos, una residencial. Y acá hay una cuestión que a mí me interesa siempre remarcar, y que recién les decía. A veces podemos tener una vereda muy angosta, pero con un retiro de construcción que me genera un espacio verde distinto, una superficie de exploración radicular distinta. Es decir, y acá está bien claro, fíjense. Esta es la línea municipal. La línea municipal es la línea que divide el límite de una propiedad de la vereda, ¿no? De línea municipal, en este caso a cordón, de acá hasta acá, hay 1,80 m. Y acá, de acá hasta acá, también hay 1,80 m. Esto que ven acá, este es un liquiámbar, esto es un plátano. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que estamos hablando de especies de una magnitud importante. El plátano es grande, 20 metros, 25 metros tal vez, pero vamos a poner 20 metros. El liquidámar en esta región no crece tanto, pero puede alcanzar los 10, 12 metros de altura. ¿A qué voy con esto? Fíjense que esta vivienda acá de la derecha está construida con un retiro bastante importante, de acá hasta ahí. Esta vendría a ser la línea municipal y esta la línea donde empieza la pared de la casa. Hay unos 3 metros, más o menos 3,50 metros. Es decir, que este árbol en realidad, su vereda, entre comillas, arranca en el cordón y termina allá, o sea que tiene 1,80 más 3,50. Más o menos 5 metros. Vamos a darle. Es decir, que hay una vereda grande. Este plátano, si yo me fuera estrictamente al ancho de la vereda, diríamos no, el plátano no entra ahí porque estamos hablando de una vereda de 1,80 m. Pero en realidad acá, como yo le decía, la superficie
potencial o probable exploración de raíces, sobre todo en esta zona residencial, que esto no es vereda, sino que es todo pasto, este plátano anda perfecto. Distinto es de este lado, donde yo tengo la casa construida hasta el borde. Está bien que después acá se hace unos recovecos, pero si toda la casa hubiera estado construida esta línea, que no sería ilegal, o no sería fuera de norma, el plátano el plátano o el liquidamar es una especie que no sería la adecuada para esta vereda, ¿sí? Pero fíjense cómo este retiro a veces es obligatorio. Muchas zonas residenciales vos podés construir recién a partir de los 3 metros, 3 metros y medio o 5 metros, depende de lo que diga la normativa vigente del municipio. Y eso es muy bueno porque me genera el retiro, me obliga a tener la casa lejos, a tener la interferencia de la infraestructura gris lejos del árbol. Y ahí me permite tener un árbol un poco más grande. Recuerden que yo necesito tener, si esta vereda, que es una vereda angostita, tiene que pasar un camión barredor, por ejemplo, o pasa un camión con una grúa que tiene que venir a arreglar esa luz, necesito 3 metros y medio, 4 de despeje. Y con estas especies se puede lograr, pero con especies más chiquititas, como esto, que es un ligustro, es muy difícil. Bueno, en este caso es también una calle angosta, esto es algarrobo blanco, es otra imagen. Y allá son los algarrobos siguen de este lado, y este es un fresno americano. Entonces fíjense cómo con una vereda que tiene un buen ancho, 3 metros y medio, la calle es más angosta, pero la vereda es grande, más allá de que las construcciones o los tapiales están a borde, hay un buen tamaño y hay una buena separación entre especies, no está denso, no está tan denso, de este lado está un poco más juntito, pero hay una buena separación que permite una buena exploración. Recuerden que el problema que podemos tener es que el árbol esté condicionado por el estrés o los distintos factores que le generan estrés, sobre todo a nivel de su sistema radicular. Compactación implica menos oxígeno y impacta en el drenaje de la percolación de ingreso de agua al perfil de suelo y la calidad de ese suelo. En este caso al revés, veredas muy anchas, o calles, perdón, muy anchas, veredas en este caso de 3 metros y medio, en ambas, ¿no? Las calles son anchas, dice calle de 12 metros, de cordón a cordón hay 12 metros, es bastante ancho. Y fíjense cómo impacta en una calle, esta calle de acá, que ven la foto de abajo, es la calle que viene a ser perpendicular a donde yo estoy mostrando ahí, de ese edificio ahí, va por allá. Ahí se empiezan a ver este árbol que se ve acá, es esta parte de este árbol. Entonces, fíjense, espumilla, fotinia, y por allá atrás hay una... No, de este lado hay ligustro, perdón, esos son ligustros. Todas especies muy pequeñas. Entonces, fíjense cómo impacta en una calle ancha tener esas copitas. Prácticamente es como no tener nada, o sea, es lo mismo que nada. Desde el punto de vista del servicio ecosistémico de esos árboles, es nulo. ¿Sí? Ahora, un árbol de otra magnitud, como son los fresnos, fíjense cómo, a pesar de que estamos en una foto que está sacada en invierno, sin hojas, el impacto es distinto, ¿no es cierto? O sea, si uno viera esto en verano, se encontraría con una sombra fenomenal, ¿no? Bueno, en este caso hay un edificio que tiene un retiro importante, la línea municipal, o el límite de la vereda con la propiedad es esto, y en este edificio se plantaron árboles, fresno europeo, estoy marcando en azul, y fresno rojo en los canteros. Es decir, es un edificio de, como ven en la foto, de 2 pisos, 3 no recuerdo, pero tiene doble hilera de árboles, separados a unos 4 o 5 metros. Perdón, no son todos fresno rojo, hay algunos que son el rustifina, porque fructificaba para hacer una especie más chica y darle un sentido más ornamental. Pero lo interesante de este proyecto, un poco era que
que priorizaba tener una buena calidad de sombra, y este es un poco el render que se había generado pensando cómo quedaba, no solamente con los árboles de vereda, sino con un grupo de árboles en la zona ornamental. Bueno, respecto a la iluminación también es un problema. Árboles, yo les decía, y esto es una ochava, fíjense, esta línea azul que yo proyecto, de algún modo es lo que se denomina el triángulo de visibilidad. Si yo proyectara así, este triángulo tiene que estar libre de cualquier obstáculo visual, porque es un cruce de esquina, un cruce de calles, y yo tengo que ver qué viene de aquel lado, con cierta anticipación. Entonces, este árbol no iría, está justito este árbol, ¿no? Este seguro que no, o lo que sea eso que está ahí, acá hay un árbol, creo. Y esta columna de luz tampoco iría acá, ¿no? Esa columna de luz debería estar acá. Bueno. Esto también, acá hay un problema. Cuando yo tengo esta columna de luz pegada al árbol es un problema para lograr una buena iluminación con un árbol abajo. Entonces acá hay dos cosas. Si el árbol vino después de la luz, el que colocó el árbol, un error garrafal. Además, porque fíjense que tengo un árbol ahí y tengo que tener otro acá. Entonces, más o menos, y fíjense las copas. Esto está acá. Entonces, y si no estuviera estaría generando su copa. Entonces, este árbol está de más. Y si la luz vino después de que ya estaba el árbol, acá hay un error en poner esta columna ahí, ¿no? Acá, ¿qué les quiero mostrar con esta foto? Que acá hay una alta densidad para la especie. Recuerden que decíamos que el fresno, el fresno americano, por su magnitud, normalmente de 6 a 8 metros es una distancia razonable. Esto es la vereda de un colegio, la vereda, digamos, no hay ingresos, ¿no?, del colegio, sino que es como el patio del tapial. Y fíjense, son todos fresno americanos, todos, ¿eh? Y yo les marco en amarillo, observen, plantado mismo día, mismo tamaño de planta, todo igual, y fíjense la diferencia en desarrollo. 1, 2, 3, buen tamaño. 4, buen tamaño. 5, buen tamaño. 6, 7, buen tamaño. Ya nos vamos muy lejos, no es difícil de ver allá. Pero fíjense que acá hay otro más y acá hay otro más. Y fíjense que acá hay, esos que están en amarillo, quedaron rezagados, es decir, son árboles suprimidos, es decir, los otros generaron con la copa, este tiene una copa, pone este que también tiene una copa, que mantienen a estos dos arbolitos debajo de esas dos. Entonces siempre están suprimidos, están estresados. ¿Qué me está diciendo eso? De algún modo es lo que ocurre en un bosque, ¿no? Si hay una selección natural, los dos que enseguida ocuparon la captación de luz, ya está, y los otros dos van a morir a la larga. De algún modo eso me está diciendo que yo debería tener otra distribución y otra densidad de árboles. Por eso, con fresnos uno debería trabajar en otra densidad. Lo ideal hubiera sido acá, tener entre 6 y 8 metros de separación. Problemas que aparecen con el arbolado en la vereda. Podemos elegir bien la especie y demás, pero si yo tengo problemas de drenaje, esto creo que era una mora, fíjense esto, ¿no? Hay una especie de acequia ahí corriendo. Estamos hablando de una zona de esto en Cachi, en Salto, una zona que llueve muy poco, pero a veces en zonas como la nuestra, por donde estoy yo, allá en una pampeana, esto es una vereda que tiene riego, este es el desagüe de las pluviales de la vivienda y todo esto es una zona baja. Esta planta se observan ahí, ramas secas acá, eso está marcado por el exceso de agua acá en el sistema radicular. Esta planta ya está muerta. Esta foto tiene 2 años y la planta ya está. Entonces hay que trabajar con el cuidado con no tener un exceso de riego, cuidado con las pendientes, con los encharcamientos, manejar eso, los escurrimientos y la infiltración en el suelo. Otra cosa, veredas angostas, como veíamos recién, fíjense, esto es fresno dorado, esto es una espumilla,
miren el cantero, es una tristeza, esta imagen es tristísima, ¿no? Una vereda que tiene una plantita ahí, hasta le pusieron un cartel en el poco espacio que quedaba para clavar algo, clavaron un cartel, todo cemento, todo hormigón y una plantita ahí dando un poquito de lástima. Veredas muy angostitas, se complica, ¿no? Tener árboles. Entonces, ¿qué sería lo lógico? O plantar, como veíamos en ese ejemplo de San Antonio de Areco, que tiene en la cinta asfáltica, o jugar con las densidades de otra manera, no tener por ahí menos árboles en la vereda, pero lograr un cantero más ancho. Y la opción en estos casos también puede ser esto. Esto es un cantero grande. Está bien que acá hay una, no es el mejor ejemplo porque fíjense que hay 4 jacarandá en una vereda de 10 metros, o sea, muchísimo. Eso es un problemón. Y ahí hay un fresno a nada, a 2 metros del primer jacarandá. Pero sí lo traigo como ejemplo de esto. ¿Qué hicieron acá? Se generó un cantero grande, muy lindo cantero, pero que no pierde transitabilidad porque es una malla metálica que yo puedo caminar ahí arriba. Entonces, si yo esto lo traslado a esta vereda de la derecha, tranquilamente podría hacer esto, ¿no? Un gran cantero con una malla metálica, un montón de ejemplos de esto, que podría transitar, podría pisarla, y sin embargo no pierdo el objetivo del cantero, es decir, que ingrese agua en el perfil del suelo y que haya intercambio gaseoso. Recuerden que las raíces respiran, necesitan oxígeno. Entonces, que el oxígeno entre en el perfil del suelo. Para eso necesito esto, permeabilidad. Si yo tengo impermeabilidad, difícil, ¿no? Bueno, por último, vamos a ver lo que denominamos como técnica apropiada de plantación de árboles. Esto lo vamos a tratar de ver rápido. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Parece una pavada, plantar un árbol, uno dice, bueno, pero es plantar un árbol, no es muy difícil. Y en realidad, cuando vimos la otra vez la selección de árboles en vivero, ya vimos algunas cosas que son importantes desde el punto de vista del árbol, ¿no? Recuerden, evaluar las raíces, evaluar la forma del árbol, evaluar si su volumen de raíces está en una relación aceptable con el volumen aéreo, la calidad del envase, es decir, si tiene buenas raíces finas que permitan un establecimiento rápido. Recuerden que esa es la clave. Lograr que el árbol se establezca en el sitio donde yo lo coloco. Venga como venga, viene con una situación, entre comillas, de estrés. Y si no la trae al estrés, se lo vamos a generar el día que lo plantamos. Si ustedes mañana van y se compran un pez, no, es un ejemplo, van a una tienda de mascotas, se compran un pececito, están en una pecera nadando con otros 10 peces más que está hace 4 meses en esa pecera y se lo llevan a su pecera, lo primero que le dice el tipo, que le vende, se lo pone en una bolsita y le dice, poné la bolsita como está dentro de la pecera hasta que se aclimate, equilibre las temperaturas, y el pececito, cuando vos lo largas, igual está en una condición de estrés. Un ejemplo burdo, tal vez está pago, pero esto es más o menos parecido, ¿sí? Yo planto un árbol que viene de un vivero donde todos los días lo riegan y demás, y a veces ya tiene situaciones de estrés por cómo se preparó su sistema radicular, por ejemplo, y de golpe lo pongo en una condición completamente distinta. Bueno, eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver ahora es cómo mejoramos las condiciones para que ese sistema radicular arranque lo más rápido posible. Primero es preparar el suelo de manera adecuada. Vamos a descompactar lo más posible ese suelo. Abonar si se puede. Los abonos en general, la recomendación es que usen abonos orgánicos, no fertilizantes inorgánicos. Por lo menos no en esta etapa. Cuando ya el árbol está establecido, probablemente podamos usar fertilizantes inorgánicos. Pero recuerden que los fertilizantes inorgánicos son sales. Y las sales a veces alteran el pH del suelo, y a veces si yo altero el pH del suelo en la zona primaria ahí de raíces, puedo aumentar ese estrés, porque puedo estar generando que al árbol le cueste absorber agua por esas sales que estoy agregando en el suelo. Entonces lo recomendable es buscar un compost orgánico, lombricompuesto, lo que quieran, pero algo orgánico.
Remover residuos de obra, si es que hay. Muchas veces tenemos fierritos, manchas de aceite, escombros, ladrillos, ladrillitos, baldosita, bueno, todo eso debería irse. Armar el contenedor de raíces si es en una vereda y si va a estar con una delimitación. Es decir, el contenedor de raíces es esto, es una estructura que puede ser, normalmente yo recomiendo que sea plástica. Nosotros, como lo ven en la foto, es un silo bolsa, doblado. Esto se usa cuando se hace el corte de raíces. Pero también si yo estoy poniendo un árbol desde cero, puedo usar esto. La recomendación es que sea un material flexible, por eso es que yo recomiendo que sea silo bolsa. Porque las raíces, si esto es algo rígido, hicieran una pared de hormigón o hicieran, no sé, una chapa, es probable, las raíces van a crecer y van a empujar eso. Y en algo que es rígido se va a levantar y se levanta todo. Entonces se termina rompiendo la vereda. El objeto de esto es que las raíces, a veces también le llamamos reorientador de raíces, pasen por debajo de esta estructura y no compliquen o compliquen lo menos posible tanto la vereda, el piso, como las diferentes estructuras que pasan acá abajo. Cables, caños y demás. Entonces eso se hace al momento de armar la vereda. Y acá les muestro un ejemplo de esta vereda que ustedes ven toda rota, se debe a esto. Esta persona al momento que plantó este paraíso sombrilla, le hizo 4 paredes de hormigón con hierro, pensando que el árbol nunca iba a poder esto. ¿Qué pasó? Las raíces pasaron por debajo de esto, y las raíces crecen tanto en el largo como en diámetro. Recuerden que tienen crecimiento secundario ahí, como los árboles, o sea, es un árbol. Ese crecimiento secundario hace un crecimiento en grosor. El crecimiento en grosor generó que todo este bodoque de hormigón y fierros se levantara para arriba. Cuando se levantó para arriba, se levantó todo este cubo, y ese cubo en movimiento movió toda la vereda. Entonces, lo que se evitó, lo que se buscó evitar, no se evitó. Segundo paso es, que ya lo vimos, verificar el estado sanitario, forma, raíces del árbol, lo que ya vimos, y remover excesos de suelo, si es que, recuerden que si no veíamos el cuello, hay que sacar el exceso. Si hay raíces dobladas o estrangulantes, se cortan. Eso ya lo vimos. Y el hoyo, el tamaño que tiene que tener el hoyo es una relación del diámetro del cepellón o de la maceta que trae el árbol. Generalmente decimos que el diámetro tiene que ser al menos 1,5 a 2 veces el diámetro del cepellón. Si esto tiene 30 centímetros, esto tiene que tener entre 45 y 60. ¿Y cuál es la profundidad? La profundidad me la da el cuello. Entonces la profundidad del pozo tiene que ser esto. Ni más ni menos. Menos va a quedar muy encima, muy arriba, obviamente, y si yo hago un pozo mucho más profundo que la profundidad del cepellón, voy a estar enterrando parte del tronco. Recuerden lo que pasaba cuando enterramos parte del tronco. 2 opciones. O se generan raíces nuevas, o se puede pudrir, se puede empezar una pudrición. Entonces lo ideal es esto. Recuerden que si le agregamos abono, tener este ancho de 1,5 o 2 veces implica que cuando yo aporco tierra con abono, vuelvo a poner la tierra con abono, es una tierra más suelta que la que tenía originalmente el suelo. Entonces es una zona mucho más interesante para las raíces finitas que se van a empezar a desarrollar, que puedan explorar ahí. Porque es un suelo mucho más noble, más descompactado, más aireado. Dejar previsto el sistema de riego si es necesario. ¿Qué recomiendo yo? Una cazuela. En algunos casos esto se puede hacer, una especie de tubo que se riega por ahí para generar una zona húmeda en profundidad. Si no es. Si va con riego por goteo, dejar establecido el sistema de riego por goteo. Si se riega con una cazuela,
nada, dejar una especie de contención para que no se vaya el agua que vamos a aplicar ahí. Yo lo que hago normalmente es enterrar un poco más abajo. Supóngase, si esta es la altura del cepellón, yo entierro un poquito más abajo, pero no entierro el cuello, sino que después le sacamos la tierra de arriba como para que quede ya generado el canterito de arriba. No sé si se entiende. Lo entierro un poco de más y después le sacamos la tierra para que se genere el canterito. Siguiente paso, tutorar el árbol. Y tutorar no es poner un palo y atar el palo al árbol, simplemente. El tutor es clave en cómo en la necesidad que tiene el árbol por dos cuestiones. Primero, porque si yo compré un árbol que no tiene es lo más lógico, lo más probable que ocurra, que se encuentren con árboles que ponen fuera de proporción, ¿no? Es decir, árboles que tienen más altura o más copa que raíces. Y recuerden que yo necesito que, lo primero que decimos es, necesito que lo primero que aparezcan son raíces, que el árbol se establezca. Lo primero que aparecen son raíces finas, raíces muy finitas, raíces absorbentes. Si el árbol se mueve por efecto del viento, esas raíces finas pueden cortarse, pueden quebrarse y el árbol tiene que arrancar otra vez a generar raíces. Recuerden que eso lo hace a costa de consumir reservas energéticas, que son fotoasimilados, que son almidones, y que siempre, esto como axioma, son finitas, es decir, que no son eternas. Y que el árbol está en una situación de estrés. Entonces, yo tengo que ayudar al árbol a que no entre en esas situaciones de estrés. Bien. Por eso es clave tutorar bien. ¿Cuál es el objeto del tutor? El objeto del tutor no es que el árbol no se mueva, sino que no se mueva en la zona baja, pero permitir cierta movilidad en la zona de la mitad para arriba del árbol. Esto es importantísimo. Este tutor, como está acá en la primera imagen, esto es horrible, está mal, por dos razones. Primero, porque es un tutor de un solo palo, una sola madera, y está atado, no importa con qué material, pegado, o sea, con el tronco pegado al tutor. Esto un día no de viento intensísimo, de una brisita que mueve el árbol, es un roce constante de la corteza contra esto. Es como taca, 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 eso provoca heridas. Heridas es un problema. Un árbol joven, corteza todavía joven, es un problemón. Entonces, ¿qué se recomienda? Al menos 2 o 3 tutores. 2 mínimo, 3 mejor, 4 súper. Obviamente el tutor tiene un costo, no es lo mismo ponerle 4 palos a 3 árboles en una vereda que ponerle 4 palos a 500 árboles en una localidad, ¿no? O sea, eso no encarece, pero bueno, mínimo 2. El tutor tiene que estar como se ven estas dos imágenes de acá. Fíjense que si esta es la altura del árbol, el tutor llega hasta la mitad del árbol. Y está atado por debajo de la mitad. Y eso es clave. El tutor tiene que estar atado a la mitad. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, de este modo, generar una mayor estabilidad en la parte baja del tronco, pero permito cierta movilidad de la copa. Recuerden que vimos, a ver si se acuerdan la palabra que vimos, ¿cuál era el estímulo que se generaba? ¿Cómo se llamaba el estímulo que le generaba el movimiento del aire, del viento, perdón, a un árbol? ¿Se acuerdan? Palabra difícil. ¿No se acuerda nadie? Se llamaba tigmomorfogénesis. No sé si se acuerdan, pero es ese estímulo del movimiento que genera, que imprime el viento a un árbol, estimula justamente el desarrollo y crecimiento en grosor del tallo. El árbol entiende que necesita una mayor rigidez, entiendo entre comillas, no lo piensa, lógico, pero entiende entre comillas que tiene que generar una mayor resistencia mecánica. Y eso se le imprime, lo entiende a partir de que el movimiento activa ciertas cuestiones que
que es ese estímulo. ¿Bien? Es como la luz estimula a la elongación. Si no hay luz, tal vez no se elonga tanto. Bien. Entonces yo necesito de ese pequeño movimiento o de ese estímulo para que engrose el tallo, pero a su vez necesito que acá esté lo más firme posible para que no se mueva el terrón. Porque si se mueve el terrón se me quiebran las raíces. Entonces, por eso es que generamos el tutorado hasta la mitad de la altura. Bien, porque es lo que yo necesito, que esto esté firme y ya está. De acá que se mueva un poco no calienta, no importa tanto. ¿Cómo se ata? Se ata en forma de 8 para permitir ese movimiento, no tiene que haber rígido. Entonces, fíjense que este tronco de fresno puede moverse así, puede moverse por allá, puede moverse por allá. En este caso es con hilo plástico, pero podría ser con algún material más flexible. Yo en algunos casos uso una bicicletería, si ustedes van, hay un montón de cámaras pinchadas de bicicleta y hacen tiritas de goma. Y con eso yo he atado muchas veces más. Pero bueno, esa es la clave entonces. Tutorar hasta la mitad, 1 o 2 ataduras, acá le dirían poner 2 ataduras. Y es la clave. Bueno, y por último, ya finalizando, ya pusimos el árbol, ya le dimos la profundidad adecuada, le pusimos compost, pusimos el tutor, lo atamos como corresponde. Se puede aplicar una especie de mantillo. El mantillo puede ser corteza de pino, algún tipo de... Tiene que ser obviamente una cobertura orgánica, ¿no? En este caso que yo les muestro son hojas secas cubriendo el cantero. La función que tiene es controlar malezas que van a competir con esas raíces que recién se están desarrollando por agua y nutrientes, entonces me evito eso. Y a su vez también regulan la temperatura, es decir, enfrían un poco el suelo porque no entra tanto la radiación solar ahí y hay una menor evaporación, mayor conservación del recurso agua que yo le apliqué de riego. Así que siempre es una ventaja. La desventaja es que ese mulch, o esa cobertura, no puede ser un colchón de 10 centímetros que tape el tronco. Porque recuerden que se empieza a generar una zona húmeda en el cuello del árbol y eso puede ser un problema de enfermedades. Protecciones de tronco, en este caso son protecciones, pueden ser para liebres, si es que es una zona periurbana, y a veces no para liebres, sino para motoguadañas. La estancia de la motoguadaña daña los troncos, los anillos, los puede matar a un arbolito joven, y si no los mata es una herida en el cuello, que es un problemón. Y también puede ser este tipo de protecciones contra hormigas, ¿no? Por último, algo que yo siempre les recuerdo es esto, algo que yo veo mucho como práctica de jardinería, que no lo veo solamente en árboles, sino que lo hacen en cualquier tronco que ven, muchos jardineros. ¿Qué es esto, no? El aporcar tierra, es decir, armar una especie de montañita, lo habrán visto alguna vez, esto es muy de jardinero o de gente que se dedica a hacer parques y jardines, que lo vio y como lo vio lo hace. Pero no se pregunta si está bien o mal, sino que lo vio o alguien le dijo que había que hacerlo y lo hace. Y eso está mal. Recuerden que estamos tapando el tronco con tierra. No tiene ningún... Eso está recontra mal. Bueno, eso era un poco la parte que a mí me interesaba ver, o que veamos de plantación. ¿Consultas con esto? ¿Preguntas? Ahí Jessica está con la mano levantada. Dale. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta. Yo vivo en una zona muy cerca del mar y he visto árboles recién plantados apuntalados, como con 3 palos cruzados. Eso es porque la zona es realmente muy ventosa, pero bueno, sí, habría fricción contra el tronco. No sé cuál es el mal mayor, cuál es el mal menor. Bueno, sí, bueno, cuando tenés mucho viento, pero yo creo que si vos generás haces un buen tutorado, es decir, haces un tutorado de 3 o 4 tutores, no debería ser un problema. Además hay algo que
contra lo que vos no vas a poder ir, que es, si yo planto, vamos, doy un ejemplo, no sé, qué sé yo, claro, me como, por decir cualquier balneario, muy caliente, y tengo que plantar árboles, yo soy director de espacios públicos, claro, me y dice, che, vamos a plantar árboles en la costanera, primero vamos a ir, es un buen ejemplo porque es un ejemplo casi de extremo, ¿no? En cualquier situación de costanera de mar, ¿cuál es el problema? La salinidad que hay en el aire, porque el viento, cuando las olas, vieron que se genera esa espuma de las olas, que sé yo, levanta esa espuma, y esa espuma tiene sales, y esas sales van ¿a dónde? A todo lo que esté cerca de la costa. Entonces, por eso, si hay algo de metal, lo corroe, y si hay plantas que tocan la superficie foliar, esa sal que está en el aire, en el rocío, bueno, tiene que ser plantas que sean resistentes, no todas van a tolerar eso. Entonces, por eso se ve mucho especies que son tolerantes a eso. Por ejemplo, la acacia longifolia es una, que es parecida a la melanoxylon. No me acuerdo el nombre científico, pero transparente, que es uno que tolera bastante. También se ve. Es muy normal de ver, a veces también, no es un árbol, pero es un arbusto grande, el limpiatubo. Toleran eso. Eso desde el punto de vista de la tolerancia de las sales. Ahora, vos también sabés que, sobre todo en nuestra costa argentina, el viento es más que importante, a veces casi constante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vos no podés ir contra esa fuerza natural que es todos los días, dale y dale. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, podés tutorar, pero sabiendo que no vas a tener un árbol súper perfecto, con una forma perfecta, porque no lo vas a encontrar. Es muy raro que lo encuentres, menos que tenga algún reparo por alguna otra estructura. Entonces, es un poco dejar jugar esa fuerza natural. Decir, bueno, el árbol va a tener una inclinación, pero nosotros ya sabemos, lo vimos en la unidad 2, que el árbol va a generar estructuras de resistencia en función de esa fuerza dinámica, esa fuerza dinámica que se está aplicando sobre el árbol, ¿no? Es decir, no va a ser un árbol inclinado, y sí, tal vez sí, pero esa inclinación va a ser como respuesta, va a tener resistencia como respuesta a esa fuerza, y no va a ser un árbol problemático, ¿no? Un árbol que se vaya a caer por esa situación. Sí, sí, sí. Este que yo comento era un tamarisco, esos que tienen Ajá. como esa floración rosa. Creo que la verdad es que ya lo plantaron hace como un año, está ahí, pero llegó a tirar los tutores, así que nada, sí. Es una zona muy ventosa y lo de la salinidad que decís es tal cual. Casi Claro. no sobrevive más que el siempre verde, que acá es como lo que se introdujo también para sostener los médanos que se hacían. Así que, bueno. Bueno, hay algunos eucaliptus que también, pero bueno, no estamos hablando como Sí, arbolado urbano, ¿no? Pero como especies por ahí pioneras en sí, algunos pinos y alguna variedad de eucaliptus. sí. De hecho, también hay un barrio que hicieron acá que es, no sé, por ahí más adelante sé que viene otro trabajo que está propuesto como eso, como espacios muy forestados. Esto que hicieron, la verdad es que es muy impresionante. Pusieron un eucalipto al lado del otro. Yo Ajá. no sé cómo, qué va a pasar con eso. Para mí es muy controversial. Yo lo veo y no puedo creer lo que pasó ahí. Pero bueno, nada, ya ha llegado el momento, lo expondré y si está la oportunidad, obviamente. Pero a mí me impacta de verlo, o sea, con la poca experiencia que yo tengo, digo, esto no está bien. No sé cuál fue la finalidad inicial, pero ahora lo lotearon y claro, para construir ahí tenés que Posible. sacar, pero muchísimos árboles. Nada, bueno, ahí sí un reglamento, y qué sé yo, pero no sé, es muy anormal eso. Y está, o sea, acá vas por la ruta, tenés de un lado lo que sería la parte mediterránea y del otro el mar, y esto está del lado del mar. Claro. Ha sido una cortina probablemente en principio para el viento, pero hoy es un engendro. Bueno, a ver, ocurre muchas veces que hay, por ejemplo, yo he visto muchos casos donde, bueno, que no sé,
campos que chacras, si querés, no muy grandes, campos chicos, chacras. Digo, hace 70, 80 años eran más que periurbano, o sea, en localidades que han ido creciendo y van quedando esos remanentes porque se loteó y quedó lo que era el casco de la chacra, entonces quedaron el perímetro que era, bueno, eran eucaliptos, y entonces hoy te quedan en los loteos eucaliptos, por ejemplo, una cortina, una calle de acceso, un monte de reparo, que tenía otra función y hoy te quedan esos eucaliptos como urbanos, entonces ahí hay un problema, ¿no? Y en estos casos yo conozco algunos, como decís vos, que vos, por ejemplo, ¿cómo haces para fijar humedad? Bueno, hay que avanzar con vegetación. Entonces, vegetación pionera, el médano está en la costa lo que decimos, viento y sal. Dos. Y el siguiente problema es la arena, o sea, vos plantás en la arena pura, una duna, no es un médano, sino que son dunas. Perdón, médano no duna. Entonces, ¿qué va? Está marisco, transparente, longifolia, los eucaliptos que se la bancan, creo que es el globo, si no recuerdo, los pinos que se la bancan, el pino marítimo. Entonces vas con eso. Y vas pensando, el objetivo es fijar ese médano. Entonces después, una vez que está fijo el médano, que se generó otro tipo de reparo, hay otra vegetación que empieza a aparecer, se lotea eso, o hacen una cancha de golf, y tenés árboles que una densidad que no es la óptima para ese nuevo uso, pero que en el uso que, en el objetivo inicial estaba más que bien, ¿no? Sí, Bueno, sí. y ahí tenés que empezar a jugar a manejar a mover esas densidades. Sí, entiendo. O las especies, ¿no? Que terminan siendo, como yo te digo, no es lo mismo tener en un campo un monte de reparo de eucaliptus que está a 60 metros de la casa, o 100 metros, no sé, que ahora tenerlo en el fondo de un lote de 30 metros, 35 metros de 35 por 20, ponele, de un loteo. Empieza a ser un problema, ¿no? Sí, sin duda. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta con esto? Yo lo que siempre recuerdo acá es, nosotros hacemos mucho esta pregunta de final, no pregunta, sino que jugamos con esto, con que, a ver, porque es un poco, más allá de una cuestión teórica, que o nosotros les preguntemos alguna cuestión, no sé, supóngase, bueno, nombrame cuál es la función del silencio. Entonces eso es muy teórico. Quiero decir que es estrictamente de leerlo y entenderlo. Pero esto a nosotros nos interesa más a veces encontrar estas cuestiones que tienen que ver con la aplicación de lo que nosotros vemos en la materia. Entonces muchas veces hacemos estas preguntas. ¿Sí? Si yo tengo que elegir, viene un cliente, un vecino, un amigo, un pariente, y le dice, che, quiero poner 2 árboles, hice la vereda nueva, o quiero hacer la vereda nueva, ¿qué recomendaciones me das? Entonces que ustedes sepan eso y evaluar estas distintas situaciones que aparecen. El tipo de suelo, el ancho disponible de vereda, la posibilidad de maximizar la superficie de ingreso de agua en el perfil de suelo, la especie más adecuada para ese tipo de sitio, para esa localidad, para esa región, para ese clima, para ese suelo. Mirar para arriba, qué tipo de infraestructura, por ejemplo, de redes que vimos recién, tengo arriba. Entonces tengo una línea de media tensión, no es problema, de baja tensión no es problema, pero si es de media tensión ya me limita. Y mirar el entorno, porque si yo tengo un frente de 10 metros, pero mi vecino tiene plátanos y el otro tiene plátanos, y ya esos plátanos están desarrollados, tal vez no tenga sentido que yo ponga un arbolito abajo de 2 copas de plátano. O a veces pongo un solo árbol y no tengo que poner más que eso. Esa es una recomendación. A veces yo encuentro, muchas veces se van a encontrar con, porque es típico, veredas de 10 metros, 12 metros, que es lo normal en cualquier localidad de las nuestras, de las más nuevas, ¿no? De las localidades que tienen 120 años para acá, ¿no? En las ciudades grandes, ¿verdad? Qué sé yo, Córdoba, que tiene 400 años, tal vez tienen otra, en el ejido urbano muy antiguo, la configuración es distinta. Pero nos encontramos con frente de 10 metros, y esos 10 metros, ¿qué hacían la gente normalmente? Ponían 3 plantas, que en realidad son 10 metros mentirosos, porque son efectivos, son 7, porque ya una cochera tiene 3 metros. Entonces,
te quedan 7 y le ponían 3 fresnos o 3 acacia bola, por ejemplo. Entonces un día, acacia bola se estropearon, se pudrieron, la sacaron. Vamos a hacer la vereda nueva y hacen otra vez tres cazuelas. Y a veces la gente se emperra y pone 3 árboles, otra vez ponen 3 fresnos. Y tienen en 7 metros 3 fresnos. Y así tuvieran 3 ligustros, también es un problema. Porque vos vas a tener árboles que, por eso yo les mostraba esas tablas de selección de especies de Córdoba, de Tucumán o de Santa Fe, o las que nosotros fuimos desarrollando acá, porque uno enseguida asocia la especie con el tamaño, la altura final, y dice, che, a ver, voy a una tablita y busco, a ver, esta especie. Acer sacharus, ¿qué ancho de copa tiene, estimado? Bueno, tiene 7, 8 metros, 10 metros. ¿Qué altura puede tener? Y alcanza 10 metros, 12 metros. Bueno, entonces tengo una referencia para ver qué árbol qué cantidad de árboles puedo poner en esa vereda. Pero siempre también no es mi vereda sola. Cuando miro el entorno y ya tengo árboles grandes, bueno, tal vez tengo que poner uno solo. Esa es un poco la idea de lo que se tienen que llevar de esta parte, saber resolver ese tipo de situaciones. Si van a un patio que no sea una vereda, van a un patio, un parque, una plaza, pasa lo mismo. Van a una plaza y aparece lo mismo, ¿no? Es decir, no sé, en un patio de una casa. Si yo tengo un patio de 10 metros, bueno, no puedo poner sería una locura poner un plátano, ¿no es cierto? Un fondo de 10 metros por 5. ¿Puedo poner no, la verdad que no. Puedo ponerlo, sí, como ponerse, puedo poner lo que uno quiera. Pero en realidad estoy jugando con fuego ahí. Es medio arriesgado, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en eso, en las dimensiones de los árboles. Les quería mostrar, yo les mostré recién. Y sobre todo en los patios con las medianeras también, que traen millones de problemas. Exacto. Ahí tenés otro criterio que uno debería pensar, que es la distancia a la medianera. Antiguamente el código de edificación, el Código Civil de la Nación, lo van a ver en la unidad 8, bueno, ahí están los artículos, pero no me los recuerdo ahora. Decía que los árboles tenían que estar a 3 metros de la línea medianera. Cuando se modificó en el 2000 algo, 2015, creo, el código dejó de decir eso y ahora dice que tiene que estar a una distancia que no genere inconvenientes o algo así. Lo cual es súper nebulosa porque ¿qué es que no genere inconvenientes, no? Igual aunque o sea, es medio gris, pero también es un poco de criterio de sentido común. O sea, un fresno a 50 centímetros en la medianera genera inconvenientes, lógico. Entonces, aunque lo de 3 metros era algo también irrisorio porque le ponía 3 metros a todo, a una hiedra y a un fresno. Sabemos que no es así. Bueno, ¿qué les quería mostrar acá? Miren, algunos ejemplos de trabajos. Fíjense, veredas. Estos son 2 tilos. Cantero hiper chiquito. A lo que llamamos vereda jardín o vereda o cinta. Cantero cinta, como lo quieran llamar. Es decir, todo el ancho con un determinado espesor. Fíjense que está marcado el tamaño del cantero original ahí. Y en este caso se cubrió con leca leca o puzzolana, creo, el material. Es un material con una piedrita volcánica muy liviana que es absorbente. Y en este caso lo mismo. Fíjense esta vereda, 2 fresnos. Miren cómo estaba todo roto, levantado. Ya había una reparación acá. Ahí viene una raíz. Entonces lo que se hizo es una poda de raíces. Lo vamos a ver después. Y se hizo la poda de raíces. Y bueno, después se hizo la vereda nueva. La poda de raíces colocamos un contenedor de raíces. Esto es lo que hacemos. Como se hace poda de raíces, ya lo vamos viendo ahora. ¿Sí? Es
a veces tenemos el conflicto de raíces, o sea, que hay raíces en la vereda. Yo un poco ya les he contado que las raíces son oportunistas. Esto de que el árbol es una copia fiel arriba como abajo, y antes esto como que era se replicaba por todos lados. O sea, repetíamos esto y en realidad sabemos que no es tan así. El árbol, las raíces son oportunistas, donde hay humedad van, donde encuentran una oportunidad de sacar agua y nutrientes, van a explorar. Entonces a veces hay raíces del árbol que están a 20 metros del árbol. A pesar de que no es lo más recomendable, sí es una alternativa de solución de conflictos con infraestructura. Eso se llama, o sea, la poda de raíces es eso, resolver un conflicto con una infraestructura, que normalmente es la vereda. ¿Qué se hace? Básicamente es cortar raíces ubicadas en los primeros 30 40 centímetros de profundidad, lo más alejado posible del tronco del árbol. Y eso se puede hacer de manera selectiva o no selectiva. Si es no selectiva, hago una zanja y corto lo que aparece. Y de modo selectivo es, no corto todas las raíces, sino que voy eligiendo cuáles cortar en función de la estabilidad del árbol. Entonces, la recomendación siempre es cortar lo más alejado posible del tronco primero, como norma o como guía. Esa distancia debería ser al menos 6 veces el diámetro del tronco. Es decir, si el diámetro, el DAP, que se llama diámetro a la altura del pecho, es decir, yo mido el diámetro del tronco a 1,30 m de altura desde el suelo, y supóngase me da 20 centímetros, 6 por 2, 12, la línea de corte debería pasar al menos a 1,20 m en el tronco. Eso me está garantizando que pierdo la menor cantidad posible de sistema radicular. Recuerden que ya les he dicho que el sistema radicular de los árboles, un gran porcentaje, arriba del 70%, está en los primeros 60 centímetros de profundidad. De los primeros 30 es muchísimo, debe estar a la mitad de las raíces, están en los 50 centímetros. ¿Por qué? Porque es sentido común. Es donde mayor humedad hay, donde mayor materia orgánica por descomposición aparece, donde está el oxígeno más accesible, donde está la microfauna y microflora que se asocia con raíces. Eso no ocurre a 3 metros de profundidad, o ocurre mucho menos. Entonces, volvemos a lo mismo, las raíces son oportunistas, la mayor cantidad de las raíces finas están arriba, las raíces de anclaje son las que van a buscar en profundidad, a menos que haya una napa cercana y ahí haya raíces absorbiendo agua. Cuanto más lejos me voy, mejor. A veces eso no es tan estricto porque no me puedo ir tan lejos. Y a veces no es necesario irse tan lejos. Bueno, lo que se hace es, como primer paso en una poda de raíces, es abrir una zanja lo más alejado posible que se pueda por la estructura. Fíjense, en este caso no es 6 veces el diámetro, acá está menos, 2,5 veces estará el diámetro, porque es lo que nos permitía esta estructura. Pero sí, lo que vamos haciendo, yo lo que siempre hago cuando hacemos este tipo de trabajo es todo lo que sean raíces finas como esas que ven ahí, raíces de 1 centímetro menos, se cortan. Pero raíces más gruesas, que pueden tener 2 o 3 centímetros de diámetro, no las cortamos primero, sino que las dejamos, y después, una vez que hacemos todo el zanjeo, reevaluamos qué raíces o sea, me sirven por el anclaje. Supóngase, yo tengo 2 raíces de 4 centímetros, una arriba y una 5 centímetros más abajo. Bueno, y van en el mismo sentido. La de abajo me va a seguir dando el anclaje que necesito, y puedo eliminar la de arriba, que es la que por ahí genera el conflicto. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Este es un zanjeo en una vereda que ya tenía, fíjense, hormigón. Ahí nos pudimos ir lo más alejado posible. Pero en este caso
cortamos, esta raíz se ve cortada, pero no esta que yo le voy a marcar los límites, porque esta es una raíz de anclaje del árbol, entonces no la cortamos. Siempre que yo hago este trabajo, hay una nueva condición de estrés para el árbol, porque todo esto que ven acá, que son raíces finas, son raíces que estaban absorbiendo agua, que ahora, las que quedaron de este lado, no absorben más. Y vamos a vernos en la obligación de regenerar este sistema radicular. El árbol lo va a intentar hacer solo, yo puedo ayudarlo. Pero lo que estoy buscando es resolver un conflicto que era con la infraestructura. Entonces corto todas las raíces que hay en 20-30 centímetros, evalúo si hay alguna raíz de anclaje, se deja. En este caso son raíces de anclaje que van en mayor profundidad y eliminamos las que están más arriba. Una vez hecho eso, en este caso, fíjense, esta es la misma vereda que le estoy mostrando. Antes de abrirla, esa es la línea por donde se abrió la zanja que habían recién, estos son los 3 fresnos para resolver el conflicto. Una vez hecho ese corte, miren el diámetro de algunas de las raíces que cortamos, ¿no? Se coloca un silobolsa doble en esa profundidad de 30 centímetros más o menos. Una vez que está colocado el silobolsa, se vuelve a rellenar con tierra y, como último paso, se puede aplicar este tipo de productos que son enmiendas, protectoras radiculares o bioestimulantes del sistema radicular. Básicamente, que son micorrizas, tricodermas, extractos de algas como esto, foliar kelp, que es un estimulante radicular, y pueden ser hasta carbohidratos o aminoácidos. Yo saben que uso a veces, esto le va a parecer una pavada, pero uso miel diluida en agua. Eso es donde se lo aplicamos, con una máquina, un aplicador, un pulverizador, utilizando todo este sistema radicular de raíces finitas que quedó acá antes de taparlo. Antes de hacer este trabajo de poner la tierra, se hace, o si ya se hizo, con una regadera se puede aplicar ahí en este sector una vez que ya está tapado. El objeto de eso es ayudar a disminuir ese estrés radicular y generar enseguida nuevas raíces finas en ese nuevo sitio. Pero bueno, eso es lo que se hace. Y esto es lo que hicimos con estos 2 trabajos que yo les mostraba recién. Esto está mal. Fíjense, acá hay un corte de raíces sin un criterio. Acá se bajó una vereda y fíjense todo el sistema radicular cortado a nada del tronco. Esto puede salir bien como puede salir mal. En este caso salió bien. Estos son unos fresnos americanos que se bajó la vereda y hicieron esta animalada y sobrevivieron. En algunos casos se puede, como uno puede estar reduciendo la cantidad de raíces que funcionan como anclaje, lo que se puede hacer es abrir un poco el follaje. Yo a veces estoy ahí entre que se recomienden evaluar en cada árbol. Yo en general no lo hago, no lo hacemos, pero puede ser que si es una copa muy densa, se sacó mucho. Por ejemplo, si yo veo este árbol, se le hizo esta tarea y se cortaban estas raíces que probablemente han sido el anclaje principal del árbol, bueno, tal vez me vaya arriba a la copa a hacer un raleo, remover algunas ramas, como para generar menos resistencia al viento, visto que le removí parte del anclaje que resiste esa fuerza, ¿no? Bueno, algún ejemplo, esto también me gusta de una poda de raíces mal hecha, cuando no es una poda de raíces. ¿Qué hicieron con este plátano? Hicieron la vereda nueva y, fíjense, cortaron raíces, pusieron en riesgo la estabilidad del árbol, y este árbol, esta foto tiene 3 años. Esta foto es 2 o 3 meses después de lo que hicieron acá. Se hizo en enero y estas fotos son de marzo. Se secó prácticamente todo el árbol. Y hoy ese árbol tiene 3 o 4 ramitas desde por acá verdes. El resto murió completamente. Eso es
mala gestión del árbol, porque eso es un albañil que decidió cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer con un árbol. El árbol tiene una muy mala ubicación, es cierto, fíjense que está clavado en el medio entre dos carayos y un plátano, ¿no? Es un árbol pequeño, ¿no? No es un sitio adecuado para ese árbol. Pero tal vez esto se podría haber resuelto de otro modo, es decir, con una cantero, como decimos. Pero acá tenemos que jugar con la buena predisposición de dos vecinos para generar un cantero más grande y tal vez con una cobertura como esta. Como esta, por ejemplo, ¿no? Y podría ser una superficie absorbente, o esta de acá abajo, metálica, que permita el tránsito. Esta, por ejemplo, es una reja metálica, o esta de acá, que tal vez puede permitir el tránsito de un vehículo. Fíjense que esta está pensado para remover este anillo. Fíjense que acá está cortado, es decir, estos son 1, 2, 3, 4 placas distintas. Estas dos C, que se ve ahí la unión, está separado. A medida que el tronco crezca, el diámetro se levantan estas dos y sigue habiendo lugar para la expansión del diámetro del tronco. Sigue siendo una superficie permeable, pero yo por acá puedo transitar hasta con un vehículo, si está preparado para eso. Y esa es la clave con esto, ¿no? Eso que les mostraba recién se podría haber resuelto de ese modo, ¿no? Insisto, esto implica que haya una buena predisposición de los vecinos a aceptar esta solución que no es la habitual, porque la habitual es lo que hizo el albañil, ¿no? Pero estos son ejemplos de cuando no hay la intervención de alguien que tiene el conocimiento de lo que va a pasar cuando se hagan las cosas mal. Esto es muy habitual, ¿no? Esto es el municipio nadie recurre a esto. O sea, le dicen al albañil, hay raíces, che, pero tengo que cortar la raíz. Y el albañil a veces me pregunta, ¿no? Corta, ¿no? Nadie consulta este tipo de cosas. Pero bueno, es habitual. Bueno, eso es lo que respecto a podar raíces. ¿Consultas de esto o alguna consulta más? Si no, cerramos por acá. Y si les parece, mañana hacemos lo de poda, ¿les parece? 10:30. Hacemos una horita, hacemos lo de poda. Si están dispuestos, si no, lo podemos meter todo junto el viernes que viene. ¿A qué hora, Francisco? Perdón, Francisco. No, yo digo 10:30 como para que no sea muy temprano tampoco, no sé, pero como quieran, cómo se va a temprano. O no lo hacemos, no tengo problema, quiero la mayoría. ¿Quieren que lo hagamos más temprano? No, para mí está bien 10:30. ¿Está bien 10:30? Es una horita, yo creo que con una horita vamos a estar. De todos modos, yo les recomiendo que lo vean al video. Yo esto lo cambié. Otro día lo subí. Sí, ya subí los videos nuevos. Los dos de poda son nuevos. Bajé los viejos que había porque lo acomodé mejor. Está mejor armado y con cosas un poco más mejor explicadas. Así que de última tienen los dos videos para ver en el aula. Dejaremos después esto como vamos haciendo, vamos subiendo los de la clase sincrónica. Pero mañana con una horita estamos, así que si les parece arrancamos a las 10. Para las 11 ya estamos por lo menos con la poda. A mí lo que me interesaba es no perder esa clase. Por eso Ok. yo no tomo asistencia, ¿no?